Bienvenido. En este video vamos a estar continuando con la sección de preguntas y respuestas. Y antes de iniciar, quiero recordarles lo primero es que aquí abajo usted va a tener la línea de tiempo con todas las preguntas, una por una, lo cual usted no tiene que ver el video completo para usted ver y escuchar la pregunta que más o las preguntas que más le interesen. Siéntase libre de adelantar el video a la parte que más le interese a usted. Eso es lo primero. Lo otro es que tenemos varias preguntas interesantes. La primera, yo agrupé varias preguntas porque abarcan el mismo tema y así me tomé la libertad de agregar una pregunta adicional al final que proviene de otro video que no fue del de la sección pasada, de la semana pasada, pero que entiendo que está muy interesante y que nos va a aportar valor a nosotros en esta sección de preguntas y respuestas. Ya lo último que me queda antes de iniciar con la primera pregunta es agradecer a las personas que más recientemente se hicieron miembros del canal, que de verdad les agradezco muchísimo. Entonces voy a leer aquí los nombres para hacer esa mención especial. La primera persona es Elian Castro, la segunda persona es Luis Gilberto Ureña, ese es mi padre, que le está dando mucho seguimiento al canal, estamos conversando muchísimo de finanzas, cada vez que tenemos la oportunidad de juntarnos. Eso de verdad, muchas gracias a mi padre por apoyarme también, suscribiéndose y haciéndose miembro del canal. Luego el siguiente usuario es YPC27, gracias también Armando Emilio Frías Tavares y finalmente Domingo Tejada. Todos ustedes, muchísimas gracias. Entonces vamos a iniciar de una vez para no perder tiempo con la primera pregunta o conjunto de preguntas. Entonces el primer usuario es Huáscar González 9938 y dice: ¿cuál tipo de inversión en dólares podrías evaluar? Pues prefiero ahorrar en dólares o euros para cubrirme de la inflación o de la depreciación. Luego él dice: en el país tenemos pocas alternativas de inversión en monedas extranjeras y me gustaría saber tu opinión al respecto sobre este tipo de inversiones. No lo voy a responder de una vez porque voy a leer las demás preguntas, son dos más, de dos usuarios más, que tienen mucho que ver con inversiones que no son en pesos. Entonces el siguiente usuario es Easy Code by Lowen 5584 y dice: saludos Luis, ¿cómo recomiendas invertir en República Dominicana en dólares o en pesos, tomando en cuenta que la tasa de inversiones en dólares ronda entre el 4% anual, pero en pesos es posible obtener entre un 9 a un 11% anual? Ahí le está preguntando prácticamente cuál de las dos yo recomiendo. El primer usuario, me pregunta opciones de inversión, ya que él o ella prefiere invertir en moneda extranjera. Este usuario dice: mira, ¿en cuál de las dos quizá yo debería invertir? Ya que en una vez una rentabilidad, pero en otra puedo tener una rentabilidad de más del doble. Por ahí van las dos preguntas, pero al final es moneda extranjera. Luego, el último usuario es MRC 6841, que dice es Mariana. A Mariana yo incluso le respondí en el mismo comentario cuando yo lo dejé en el video, de que todas las preguntas que ella hace, que ustedes la van a escuchar ahora, en conjunto con las demás que están haciendo los anteriores dos usuarios, pero vamos a leerlo. Dice primero: si quiero invertir en dólares, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué tengo que hacer? Luego pregunta: ¿cómo se hace el cálculo para la compra del dólar y luego invertirlo? Y si se puede hacer una comparativa de la diferencia de la misma cantidad de dinero invertido en ambas monedas y bienes o la rentabilidad de ambos. ¿Debo tener una cuenta en dólares? ¿Cuál sería el banco o cuenta en dólares con las mejores condiciones? O sea, hay muchas preguntas interesantes ahí. Entonces, entiendo que quizás es mejor yo hacer un video totalmente aparte porque, de nuevo me extendería muchísimo. Pero al primer usuario le digo, ¿cuáles son las inversiones en moneda extranjera? En euros, hasta el momento yo no he visto. De todos los instrumentos de inversión que he visto, de las diferentes entidades bancarias o de inversiones en las que yo he tenido la oportunidad de interactuar, de invertir, de hacer preguntas, no he visto inversiones en dólares en euros puntualmente. Solo he visto inversiones en dólares y en pesos, obviamente. Entonces ahí te diría, tú puedes elegir lo que tú entiendas que más se ajuste a tu perfil como inversionista o a la facilidad que te presente ya la entidad financiera donde tú vayas a invertir. Ahora bien, ¿entre cuáles instrumentos tienes disponible? Yo te diría que los primeros que yo tomara en cuenta, si fuera mi caso, fuera un fondo de inversión directamente en dólares, que la mayoría de AFIS tienen al menos uno donde tú puedes invertir en dólares, que generalmente tienen una permanencia de al menos 30 días y así sucesivamente, dependiendo del fondo y el tipo de, dependiendo del tipo de fondo y dependiendo del AFIS donde lo hagas. Pero otras opciones son los puestos de bolsas que te permiten invertir. Ya hay, por ejemplo, en mutuos, que son unos productos estructurados, o los sell buyback con mutuo,
o también directamente en bonos gubernamentales, como lo son los bonos del Ministerio de Hacienda, pero en este caso invertir en dólares, que las tasas generalmente son muy atractivas en comparación con las tasas que hay en el mercado en dólares, de las inversiones en dólares, y la ventaja de que el Ministerio de Hacienda no cobra el 10% de impuestos sobre la renta sobre las ganancias que tú tienes. Entonces te puedo decir, esas son las inversiones en general que yo miraría si fuera yo, mi caso, que estuviera buscando invertir mi dinero pero en dólares. Ya luego al siguiente usuario, que es Huáscar, que pregunta, ok, ¿cuál de las dos opciones quizás sería mejor? En mi opinión personal, para mí, actualmente yo prefiero invertir en pesos dominicanos directamente, ya que la rentabilidad es mucho más alta y, ok, es bueno, o sea, ok, si tú manejas dinero en dólares, algo que recibes ya directamente en esa moneda y no tienes que estar haciendo la conversión y comprando el dólar más caro para tú poder tener el dólar y después entonces invertir. Yo te diría que para mí personalmente hasta el momento me conviene y prefiero hacerlo en pesos, ya que por lo mismo que mencionas, la rentabilidad es más alta. Y matemáticamente, si tenemos, ok, el dólar obviamente fluctúa y varía. O sea, no es lo mismo un dólar lo que vale hoy a lo que va a valer mañana o en un mes o en un año. Eso no lo sabemos. Solo sabemos que va a cambiar. Puede que para arriba, puede que para abajo. Entonces, esa es, digamos, la característica principal del dólar. Mientras que el peso, independientemente de que se devalúa con la inflación, pero al final un peso es un peso sin importar. Mientras que un dólar representa, ok, 50, 60 pesos, 69, 70, cualquiera que sea el número, y cambia en pesos. Entonces, esa es la diferencia. Pero digamos que si tú tienes invertido $1,000 a una tasa de un 6%, pero tú tienes invertido 60,000 pesos a una tasa de un 11% o un 10, vamos a poner un 10, que sería el doble, tu dinero es muy probable de que tu dinero en peso crezca más aquí porque la tasa es más alta. Entonces, en mi caso personal, yo prefiero invertir en pesos por lo menos hasta el momento. Ya luego entonces a Mariano, para invertir en dólares, lo primero sería, o sea, tú tener el dinero, como tú dices, para hacer la conversión, si no recibes el dólar directamente, que o sea, ya lo tengas en moneda extranjera y simplemente vas a lo depositas en una cuenta para luego entonces transferir, ya sea a un fondo de inversión o sea a un puesto de bolsa o directamente en el mismo banco, si hay opciones de inversión en dólares en el banco, o sea, te van a requerir que tú tengas ya el dinero en esa moneda. Si no lo tienes, entonces el banco te vende esa moneda y generalmente te la cobran más cara porque ellos, o sea, se ganan esa diferencia que hay entre el precio de venta y el precio de compra. Ya luego, o sea, de hacer las comparativas, lo podemos hacer, pero en un video ya más separado. Y de que si necesitas tener una cuenta en dólares, sí. O sea, porque este tipo de inversiones se manejan más a nivel de transferencias. O sea, tú no puedes ir a un fondo directamente. Ah, mira, yo vine en efectivo, con 100,000 pesos, con 5,000 pesos, y lo voy a depositar aquí en la cuenta del fondo, en mi cuenta. O directamente en un puesto de bolsa. O sea, te exigen que tú hagas una transferencia al fondo y la transferencia tiene que venir de alguna cuenta bancaria y como la moneda es en dólares, entonces la cuenta en dólares. Y ya por último, o sea, de las cuentas de banco, de nuevo, hay que ver varias opciones, hay que ver cuál es mejor para ti, tú cuál prefieres, hay varias opciones, entonces eso lo podemos ver más al paso. Ya para terminar aquí y no alargarme más con esta pregunta, en mi caso personal, para yo invertir en dólares específicamente, los que ya conocen el canal un poquito saben que yo utilizo eToro para invertir en la bolsa de valores de Estados Unidos, específicamente en acciones o ETFs. Actualmente solamente en ETFs, que son, digamos que son fondos parecidos a un AFI, que invierte en muchísimas cosas. Igual, esto es un fondo que invierte en muchas acciones o diferentes activos. Entonces, para darles un número de referencia, el año pasado yo perdí dinero, quedé en negativo, porque yo tenía un buen dinero invertido, pero decidí retirarlo para yo invertir, o sea, necesitaba capital para la inversión que hice en el negocio que tengo con mi hermano del restaurante y yo preferí, o sea, ok, pierdo un poco de dinero de lo que tenía acá, que eran como $11,000, no recuerdo, retiro ese dinero de acá, me conviene más que yo buscar ese capital prestado en un banco a una tasa de interés de un 20%, por decir algo, que no está tan alta, pero yo preferí perder, quedé como en 5% y pico, como de pérdida, que fueron unos menos de $200, creo, por como yo lo manejé y al final yo hice algunas operaciones que, pero digamos, un poco de trading y me gané como $90 casi en una semana y por eso recuperé un poco de dinero rápido, pero en lo que va de este año, lo que va de enero solamente y el mes ni siquiera ha finalizado, yo llevo una rentabilidad de 6.29. O sea que si quieren ver mi perfil, está abajo el link para que vean que no estoy mintiendo. O sea, por lo menos a la fecha de hoy, al día de hoy que estoy grabando el video,
y que se está subiendo, esa es la rentabilidad que tengo en lo que va del mes, un 6.29% anualizado. Entonces, esa es mi opción personal para invertir en dólares hasta el momento. Puede que en el futuro agregue más, diversifique más, pero eso ya lo veremos cuando suceda. La siguiente pregunta viene del usuario Zulia-H2V y ella pregunta: ¿cómo voy a ti WhatsApp? O sea, entiendo que ella quiere saber cómo ella puede unirse al grupo de WhatsApp, cómo ella puede, o sea, colaborar conmigo o con nosotros en la comunidad. Y ahí es como yo mencionaba al principio del video, las personas que se hacen miembros del canal, que se unen a la comunidad aquí en YouTube, que le dan al botón de unirse o de join si lo tienen en inglés, y digamos que pagan esa suscripción, ya ahí directamente a usted le va a salir entre los beneficios que tiene unirse y ser miembro. Uno de ellos es, usted va a encontrar el link para usted unirse al grupo de WhatsApp, que ahí es la comunidad que tenemos. Entonces esa es la forma, o sea, simplemente usted tiene que hacerse miembro del canal y ya directamente va a tener la opción de unirse al grupo para que pueda compartir con nosotros o escribirme ya directamente por privado. Si tiene algo que no lo quiere tratar por el grupo, pues yo le diría, esa es la forma de hacerlo. La siguiente viene del usuario Gabriel Cruz 6185 y dices: saludos, ¿sabes si el fondo de liquidez del BHD es capitalizable? Y si lo es, ¿cada qué tiempo se capitaliza? La respuesta es sí, es capitalizable y el tiempo es diario. O sea, todos los días a ti te van a hacer el pago de la rentabilidad que tuvo el fondo ese día, por lo que la capitalización es diaria. O sea, si tú hoy te ganaste 100 pesos, el fondo de una vez te lo aplica al balance y se te suma el total que tú tienes. Entonces ya el día de mañana tu rentabilidad va a ser de lo que sea que tenías invertido más la ganancia de esos 100 pesos y así sucesivamente. O sea que la capitalización se hace diariamente. Ya obvio, eso es de lunes a viernes, pero ¿qué pasa con los fines de semana y digamos los días feriados? El fondo lo que hace es que te pague esa rentabilidad por adelantado. Por ejemplo, hoy viernes, ya el fondo cuando cierra al final de la noche me va a hacer el pago de la rentabilidad que tuvo de hoy día viernes, más me va a poner ya directamente la fecha del sábado y la fecha del domingo y la rentabilidad que me pagó por esos días. Ellos manejan ese cálculo y todo eso porque el fondo de todas formas está cerrado, no opera los fines de semana ni los días feriados. O con los días feriados es igual, el día anterior al día feriado, al final del día, el fondo te paga la rentabilidad de ese día en cuestión y la del día siguiente que ya es feriado, que el fondo no va a estar operando. Entonces así es como se maneja y eso te ayuda a que la rentabilidad pueda ser un poco más alta porque estás capitalizando las ganancias y generando interés de los mismos. Luego, el siguiente usuario dice Rudy Medina Feliz 4671 pregunta: Luis, ¿puedo pedir la tarjeta de crédito en otro banco con estados de cuenta de una tarjeta de crédito? Yo te diría, es primera vez que escucho la pregunta. De que se pueda, entiendo de que sí, pero es muy poco tradicional y lo más probable es que, o sea, va a depender del banco al final del día o del oficial del banco, pero lo más probable es que te pidan, o sea, de al menos una cuenta de ahorros, pero técnicamente, o sea, una tarjeta de crédito es un producto que está atado, digamos, a una cuenta específica de ese producto y al final ahí están los movimientos, se va a ver, o sea, los débitos que tú haces, dígase los pagos que tú realizas y luego o sea, las compras o los gastos y luego ya los créditos que le haces a esa cuenta, a esa tarjeta, que serían los pagos que le haces a la tarjeta. Técnicamente sí pudiera servirte, pero va a depender de qué tan cerrado o estricto sea el banco donde vayas a solicitar y también es muy válido que surja de parte de ellos, de ese banco donde vas a ir a solicitar la otra, de que te pregunten por qué tú quieres hacerlo así, o sea, por qué tú no puedes traer movimientos o estados de cuenta de cualquier otro banco, simplemente, o sea, porque de dónde quizás sale el dinero. Nada, se me fue la luz, pero quiero seguir grabando para no perder más tiempo y editar el video y poder subirlo, pero te decía que puede que el banco te pregunte por qué tú no puedes traer una cuenta, o sea, los estados de otra cuenta. Y te voy a poner un ejemplo. Digamos que alguien, ok, quizás en Quick, por ejemplo, tú aplicaste y te dio la tarjeta totalmente digital o la bille del BHD es totalmente digital y luego tienes el plástico y esa es la que utilizas, o no tienes una cuenta quizá en un banco directamente o algo así, o no tienes movimientos y todo lo que manejas es dinero quizá en efectivo. Tú eres comerciante, negociante, lo que sea, tienes un negocio y manejas dinero en efectivo, utilizas la tarjeta para hacer algunos pagos y luego simplemente vas y directamente por caja de un banco y le realizas los pagos a la tarjeta. Puede que ese sea el caso y por eso estás preguntando. Entonces simplemente tienes que asegurarte de explicarlo bien cuando vayas para que la persona, el oficial del banco, pueda entender tu situación específica y entonces así pueda ver si puede hacer esa excepción y manejarlo de esa forma para que el producto te sea aprobado. Que al final
las cosas a veces no es tanto en sí de que no se puedan directamente, o sea, rotundamente, sino que hay que entender cuáles son las condiciones y el por qué en tu caso personal tú necesitarías utilizar los estados de otra tarjeta en lugar de utilizar los estados de cuenta de una cuenta de banco tradicional. Entonces, espero haber ayudado con esa pregunta, la cual es muy válida. Luego, el siguiente usuario, que es miembro del canal, es Emmanuel Quiñones 51 y pregunta. A Emmanuel yo también le dije que quiero hacer un video aparte, específicamente para hablar sobre eso, pero aquí voy a dar una respuesta, digamos, resumida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las entidades bancarias determinan tu capacidad de pago / endeudamiento? Esa es la pregunta principal. ¿Cómo hacen las entidades de banco, las entidades bancarias, para calcular esa capacidad de pago que tú tienes o de endeudamiento que tú tienes? Es una pregunta muy interesante, por eso le quiero hacer un video aparte. Él pone un ejemplo, dice: Juan de Dios gana 100,000 pesos al mes y tiene 7 tarjetas de crédito con un límite aprobado de 30,000 pesos y un préstamo de 60,000 pesos. Si Juan de Dios quiere adquirir otro producto, ¿cómo se determina que puede cumplir con esa nueva obligación? Nota: tiene buena utilización y no tiene cuotas vencidas. En este caso, o sea, los bancos manejan dos criterios principales, que en este caso es eso, o sea, es tus ingresos para ver, o sea, la capacidad que tú tuvieras de pago, que anda entre un 30 a un 40%, o sea, de todos los ingresos que tú tienes. Ese es como el máximo que ellos pueden prestar, o sea, esa sería tu máxima capacidad de pago, porque se entiende que tú tienes otras obligaciones como comida, como vivienda, como muchas otras cosas de primera necesidad que son más esenciales que tú endeudarte, sin importar el propósito que sea el préstamo. Entonces, lo otro es el total de tu límite aprobado en tarjetas de crédito, que también se toma en cuenta y anda entre un 5 a un 10%, si no me equivoco. Pero, como te digo, o sea, esos son los dos números principales. Luego hay una matemática detrás de eso, que es lo que vamos a ver en el video que voy a hacer independientemente para ilustrar. Incluso voy a tomar el mismo ejemplo o lo más cercano a ese ejemplo para que se pueda entender muchísimo mejor. Entonces, esos son los dos criterios principales: es tus ingresos, para de ahí calcular entre un 30 a un 40%, idealmente quizá un 35%, y ya luego entonces todas las tarjetas que tienes o créditos como un Credit Click, un qué sé yo, cualquiera que sea, o sea, tarjetas de crédito en sí, o sea, todo lo que sea una línea de crédito, eso se suma y ya entonces entre el 5 al 10, pudiera llegar a un 15, pero entre el 5 y el 10 es que se maneja para sumárselo también a lo que ya tienes. Y si tuvieras alguna otra deuda por ahí, pues también eso se toma en cuenta. Lo voy a dejar hasta ahí. Como te digo, es algo que quiero trabajar en un video totalmente aparte, pero más o menos anda por ahí. Eso es lo que el banco toma en cuenta principalmente para determinar tu capacidad de pago o de endeudamiento. Luego, el siguiente usuario es Pedro Des 3280 y dice: mira, con la cooperativa el tema del préstamo al 90% de tus ahorros, ejemplo, tengo 500,000 y me dan al año un 8.5 de rentabilidad. De esos tomo un préstamo de 450,000, que es el 90% a una tasa de un 8%. Pero de ese 8% me devuelven el 30% de los intereses que pagué. Al final, aunque te prestan lo mismo tuyo, pero utilizas tu dinero y aún generas más de lo que pagas. No sé si me entiendes. No es lo mismo que quieres ahorrar y también comprar algo. O sea, lo que él está explicando ahí es que hablamos de eso en videos anteriores, de los préstamos a la cooperativa, que te prestan el 90% de tu dinero. Yo dije que en mi caso personal, a mí no me llama la atención ese tipo de préstamos, porque si yo tengo, por ejemplo, 100,000 pesos, o en ese caso 500,000 pesos, y yo necesito algo que, o sea, hacer una inversión, o necesito esa cantidad de dinero, digámoslo, 450,000 pesos, que él pone en el ejemplo, que sería el 90%, en lugar de yo tomarlo prestado y yo pagar intereses de un dinero, o sea, que ya yo lo tengo en mi cuenta, o sea, que simplemente puedo disponerlo y ya yo calculo como si yo fuera a ser mi propio banco. Yo digo, ok, me pongo una tasa, digamos que él ponía un 8% de ejemplo, ¿cuánto yo tendría que pagar? Yo mismo, ya yo sé que todos los meses yo voy a volver a ahorrar, pero en este caso digamos que me estoy pagando a mí mismo y ya luego yo voy a tener mi propio dinero y va a crecer independientemente de lo que él dice, y está bien. Yo entiendo esa lógica para mucha gente, la matemática funciona, los números dan. Si esas son las tasas y esos son los cálculos que te dan un 8.5 de rentabilidad, la tasa que te cobra el préstamo es de un 8%, o sea, tú estás ganando en rentabilidad, pero al final tú tienes un préstamo, o sea, es algo más psicológico para mí, que a mí yo prefiero no tenerlo, o sea, la responsabilidad de hacer pagos mensuales, de que algo pueda pasar y no pueda cumplir, muchas cosas que pudieran pasar. Yo por eso digo que prefiero directamente tomo el dinero,
hago lo que voy a hacer, o sea, no tengo ese estrés, no pago dinero de intereses y lo que sea que me está generando, lo que me queda en la cuenta, está generando un interés que es todo ganancia y ya luego si yo voy aportando más durante el tiempo, genero más ganancias y no tengo la preocupación o el estrés o el compromiso de pagar un préstamo mensualmente o cualquiera que sean las condiciones. O sea, de nuevo, lo entiendo perfectamente, entiendo la matemática que hay detrás, hace sentido, pero en mi caso personal, yo prefiero no hacerlo así. O sea, si este es mi propio dinero, yo para eso utilizo mi dinero, hago lo que voy a hacer, asumo que yo soy mi propio banco y me pago a mí mismo haciendo los aportes que yo entienda que deba de hacer para recuperar el dinero que tenía invertido. Entonces, la siguiente pregunta viene del usuario Viajera sin Visa y dice, si invierto en Parval en un sell buyback con mutuo, ¿el dinero se puede perder? Símbolo de interrogación. ¿O qué tan negativo se puede colocar mi inversión? Esa pregunta es muy buena y creo que varias personas más en el canal han preguntado que si se puede perder dinero en Parval o cómo yo pudiera perder dinero o en un sell buyback mutuo. Entonces, de que se puede perder dinero, sí se puede perder. En todas las entidades bancarias usted puede perder dinero. O sea, yo te diría que es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero digamos que va a ser similar a tú tener un certificado financiero, digamos, con el Banco Popular. ¿Cuál es la posibilidad de que tú pierdas dinero con ese certificado? Que será lo mismo como con el mutuo. En este caso, va a depender de la liquidez de la entidad financiera. Digamos que el certificado financiero va a depender de la liquidez del Banco Popular, de que ellos puedan pagarte lo que ellos te prometieron, ya sea mensualmente y al final de la inversión con ese certificado. Si ellos no se van a la quiebra y tienen liquidez, te lo van a poder pagar sin ningún problema. Lo mismo pasa con Parval y digamos que los sell buyback, los mutuos, o sea, va a depender de la liquidez que tenga Parval de poder cumplir con el compromiso de esa inversión que tú tienes, o sea, de que ellos puedan comprártelo para atrás y pagarte la rentabilidad que te prometieron al momento de tú hacer el contrato de la inversión. O sea, es lo mismo. O sea, lo que pudiera determinar de que tú pierdas dinero o la totalidad del dinero es de que Parval no tenga la liquidez para poder cumplir esa promesa de pago contigo. Ya luego de que qué tan negativo se puede colocar, en este caso este tipo de productos no son de rentabilidad variable, por lo cual nunca debería tener un balance negativo. Siempre el balance va a ser positivo, o sea, porque se espera que tú haces un contrato, tú te prometen una rentabilidad que ya tú sabes exactamente cuánto dinero vas a generar hasta el final de la inversión y nunca va a ser negativo. O sea, es diferente a otros productos de renta variable como lo es un AFI, que por ejemplo hay días que tú puedes perder dinero, o sea, que tú ves que la rentabilidad es negativa, hay días que tú ganas dinero en la bolsa de valores de Estados Unidos, o sea, es lo más normal del mundo, ver números rojos por días, por semanas, incluso hasta meses, y tú ver que estás perdiendo dinero y luego entonces el dinero vuelve y crece. Es un mercado totalmente diferente y son productos diferentes. En este caso, con un mutuo nunca vas a ver rentabilidad negativa y la pérdida o no de dinero va a depender de la liquidez que maneje la entidad bancaria en la que estás invirtiendo. Ya solo faltan dos preguntas. El siguiente usuario es Raimel Valdés 2459 y dice: saludos Luis, me encanta tu contenido, gracias por compartir tus conocimientos. Vengo aquí a explicar mi caso. Mira, yo quiero empezar a ahorrar para planes que tengo a futuro, entre paréntesis de 1 a 2 años. Tenía planeado abrir una cuenta de ahorro e ir guardando el dinero ahí, pero leyendo e investigando veo que no es una manera buena si quieres que el dinero ahorrado tenga un buen rendimiento a largo plazo. Sin embargo, según lo que he estudiado, las AFI o fondos de inversiones son un atractivo de ahorro. ¿Cuál es tu opinión? ¿Es recomendable o mejor invertir el dinero en un AFI e ir ahorrándolo ahí que en una cuenta de ahorro tradicional? ¿En cuál crees que tenga un buen rendimiento? Esa pregunta está excelente. Entonces, yo entiendo que ya tú más o menos tienes la respuesta por la misma investigación que has hecho y como planteas tu pregunta acá. En mi caso personal, si yo estuviera en tu escenario, yo me fuera a un AFI directamente, o sea, un fondo de inversión que pudiera ser el fondo líquido del BHD o cualquier otro fondo así de liquidez, o incluso en tu caso, como es algo a 1 o 2 años, pudieras elegir hasta otro fondo de los que tienen permanencia. Te diría de quizá 30 días o 60 o hasta 90 días, dependiendo, y ya luego ahí vas viendo cómo se adapta a tus horizontes y tus metas de inversión. Pero directamente sí, o sea, un AFI definitivamente es muchísimo mejor, en mi opinión personal, que una cuenta de ahorro tradicional o incluso una cuenta de ahorro de alto rendimiento, como ya sabemos que hay algunas, como la del Banco BDI,
que da un 7% anual en su cuenta de ahorro digital. O sea, y es, digamos, la que yo utilizaría si fuera a utilizar una cuenta de ahorro normal o tradicional, como se le llama. Pero definitivamente sí. O sea, un fondo de inversión de una AFI es una opción muchísimo mejor comparado con una cuenta de ahorro. Entonces, la siguiente pregunta, que esa es la que estaba en un video aparte, yo la quise agregar acá, viene del usuario Benjamín Santana 73 y dice: Luis, espero no estar tarde a la sección de preguntas. Hace unos meses saqué un apartamento con el inicial, entre paréntesis aquí, no en plano, sino que ya estaba terminado. Dice: fuiste de mucha ayuda en mi proceso. Gracias nuevamente. De verdad, me alegro muchísimo y espero que mi respuesta te ayude un poquito más a terminar el proceso. Dice: pero mi pregunta es la siguiente. Sometí una evaluación con un banco y me dice que mi pareja no califica por el momento porque su trabajo, entre paréntesis aquí, call center, no es un sueldo fijo. Yo estoy bien, pero ella tiene 3 meses trabajando y lo mismo con una tarjeta de crédito. ¿Qué puedo hacer o qué me recomiendas para subir su score, ya que no puedo sacarla del contrato del apartamento? Y dice, entre paréntesis, tengo hasta julio para hacer eso. Estamos en enero actualmente, tienes hasta julio, lo cual al menos está bien, tienes un par de meses, por lo menos digamos unos 6 meses, que es un muy buen tiempo. Atacando la parte principal, que es lo de que tu pareja no califica según ese banco porque trabaja en un call center y el ingreso es variable. Esa parte, o sea, si ellos me dicen, ok, no, mira, ya tiene 3 meses y quizás es muy poco tiempo, quizás necesitáramos al menos 6 meses para el tipo de préstamo que es, para ver, o sea, un poquito más de estabilidad y de solidez de su parte al momento de realizar los pagos, se entendería un poquito más. Pero en mi caso personal, lo voy a poner de ejemplo, cuando yo saqué mi apartamento, incluso todavía ahí es donde trabajo, la empresa es un call center. O sea, de que el hecho de que sea un call center no tiene sentido. Cuando ahora mismo yo tengo un sueldo fijo, ya es quincenal y todo, o sea, una nómina fija, pero en ese tiempo yo era supervisor, si no me equivoco, y mi sueldo era variable. Yo cobraba por hora, pero simplemente, que es el caso de lo que yo te recomendaría que quizá tú y tu pareja cuando soliciten la carta laboral de ella, donde refleja los ingresos, a que su empresa lo ponga a un estimado, pero que sea fijo, que ellos lo pueden hacer, o incluso lo pueden poner anualizado, que creo que fue como lo hicieron en mi caso. Ok, mira, el empleado tal, cédula tal, bla, 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 tiene unos ingresos de tanto, por ejemplo, al año. Incluso hay contratos que cuando uno lo firma, o sea, en otros call centers que yo he visto de otra persona, que aunque tú cobres por hora, ese monto reflejado, o sea, te da un sueldo promedio mensual que ellos lo pueden poner. O sea, como te digo, es algo que en recursos humanos te pueden ayudar. Tú simplemente de nuevo tienes que explicarle la situación, cuál es la necesidad y de por qué se necesita quizá que el salario esté representado de una forma específica. Y te aseguro de que 99% te van a decir que sí y van a estar más que felices de ayudarlos a ustedes a darle la carta en ese formato y poner el sueldo en ese formato. Ya luego, o sea, yo te diría, es bueno que si ella quiere, por ejemplo, sacar una tarjeta para que la ayude más y un banco directamente ahora mismo quizá no se la da, una tarjeta normal, pues vayan y saquen una tarjeta garantizada. Si lo quieren hacer, o sea, por lo menos hasta en 2 bancos, con lo mínimo yo creo que son 10,000 pesos, por ahí te dan el 80% del balance que tú pongas como límite de esa tarjeta, pero lo importante es que ella saque el producto, empiece a utilizarlo. Eso la va a ayudar muchísimo. Dentro de 1, 2 o 3 meses, si ustedes le dan seguimiento a su score, te vas a dar cuenta que le va a subir mucho el utilizar una tarjeta y que ustedes los gastos de la casa que ya tienen que gastar sí o sí, prioricen utilizar la tarjeta de ella, esa tarjeta garantizada, que no tiene que tener muchísimo balance, pero un dinero por lo menos suficiente y pagarla puntualmente, y eso le va a ayudar. Y como le digo, que ella mantenga esa estabilidad en el trabajo para que se vea, ok, vamos a aplicar de nuevo y ahí sí se lo puedan aprobar. Y también les recomendaría, que quizás debí decirlo hace rato, pero quizá ver también opciones en otros bancos. O sea, que al final es una opción, ok, pero hay más opciones. O sea, que ustedes pueden obtener la aprobación de ese préstamo hipotecario en quizá otra entidad que quizá los entiende y no se la pone tan difícil, que quizá la tasa puede que esté un poquito más alta, maybe, o quizá la consigan más barata, pero vale la pena para que no pierdas la oportunidad, ok, de
tener el apartamento, tener la aprobación del préstamo, que todo va a depender. O sea, opciones tienes y tienes tiempo. Bueno, en este caso ustedes tienen tiempo para trabajar, o sea, en eso. Como te digo, pueden sacar una tarjeta garantizada y así mejorar su puntaje crediticio muchísimo más en el tiempo que tienen. Luego solicitar la carta de trabajo con el sueldo, pero ya llevado a un salario, digamos, mensual de lo que ella puede ganar mensualmente en ese salario, que así fue como a mí me lo hicieron, incluso fue anualizada, para que el banco supiera, ok, al año cuánto dinero yo ganaría. Y te digo, yo trabajaba en un call center, mi sueldo era por hora, al final sí se pudo. Yo lo hice con Banreservas, fue el banco que yo trabajé ese préstamo hipotecario conmigo y mi pareja. Entonces, nada, si tienes preguntas adicionales de este tema, más adelante, siéntete libre de dejarlas acá. O si te quieres unir a la comunidad que tenemos en WhatsApp, o sea, hacerte miembro, es totalmente opcional. Te lo digo para que así puedas, o sea, unirte al grupo y quizá tirarme por DM y quizá ayudarte un poquito más. Ya iba a depender de ti, es algo totalmente opcional, no es obligatorio, no tienes que hacerlo, es una opción para que sepas que la tienes ahí. Nada, me alegro mucho de que estén dando ese paso, de que tomaran la decisión. Lamento que se le pusiera un poquito difícil aquí en esta parte, pero no se desanimen, todo se puede si se trabaja con tiempo y se le pone empeño. Entonces, nada, de mi parte lo voy a dejar hasta aquí. Como siempre, gracias a todas las personas que me apoyan y que dejan sus preguntas en este segmento. Nos vemos en el siguiente. Adiós.